Muy buenas tardes a todos, y un gusto poder, a todos y todas, disculpen el olvido, un gusto poder juntarnos, reunirnos y poder iniciar este trabajo que ya va en su tercer año de concreción, este conversatorio, este coloquio de teología. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Francisco Correa, soy académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, en la sede Coquimbo, a 500 kilómetros al norte de Santiago, para los que son de fuera. Es un placer estar aquí con ustedes para la conferencia inaugural de este coloquio, un coloquio que se llama El Dios de la Vida, Irrupciones, Fisuras y Procesos. Este coloquio ha sido organizado en conjunto por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por la Universidad Católica del Norte. Aprovechamos de saludar muy cordialmente a las autoridades académicas que nos acompañan, a las y los colegas que van a participar en los distintos momentos del coloquio, y a cada uno y a cada una de ustedes por su presencia. Les invitamos también a poder, les comentamos que este coloquio se está transmitiendo y va a quedar grabado en el YouTube de la Universidad Católica del Norte, para que después también o lo puedan difundir con sus conocidos o lo puedan utilizar o escuchar posteriormente. También saludamos a quienes se están sumando a través de ese medio. Para iniciar esta actividad e inaugurarla de una manera más académica, voy a dar la palabra a la doctora Loreto Moya, que es académica y vicedecana de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, quien nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto verlos. La mayoría son rostros conocidos, amigos del camino, ¿no? de hacer teología. Yo quiero en nombre de nuestra facultad darles la más cordial bienvenida a este coloquio. Serán prácticamente 4 mañanas en que nos vamos a reunir para reflexionar juntos sobre el Dios de la vida, irrupciones, fisuras y procesos. Deseo destacar el trabajo de la organización de este coloquio. Quiero darle las gracias a Francisco Correa, de la Universidad Católica del Norte, a Rocío Cortés, también de la Universidad Católica de Santiago, y a Benoît Mató, de nuestra casa de estudio. Gracias por el esfuerzo que hay detrás de esta organización. Gracias por el tiempo invertido. Gracias por convocarnos y por insistirnos, ¿no? De reunirnos, de encontrarnos. Gracias por insistir en la necesidad de pensar nuestra fe en el contexto contemporáneo. Cuando miramos el programa del coloquio, vamos a ver la riqueza que este tiene. Si no conté mal, tenemos 19 expositores de universidades católicas y de universidades chilenas, e invitados de Canadá, de Bélgica, de Italia y de Brasil. Además, este coloquio tiene la particularidad de que varias de las exposiciones están hechas a 2 o a 3 voces, e incluso a veces de personas y de teólogos de distintas universidades o incluso distintos países. Esto quiere decir que este ejercicio de reflexionar, de lenguajear sobre Dios de la vida, ya ha comenzado en algunos casos hace meses, gracias a la invitación que Francisco, Rocío y Benoît nos han realizado. Temas como teología feminista, espiritualidad, fragilidad, religiosidad popular, liturgia, diálogo interreligioso, maternidad, del Dios que se hace historia, nos acompañarán durante el resto de esta semana. Y solo puedo desear que sea un tiempo lleno de generosidad, hospitalidad, que nos permita reflexionar sobre cómo Dios se va haciendo presente en la historia, en la vida, cómo va irrumpiendo a su modo y a su tiempo, y también al modo y al tiempo de los hombres y mujeres de hoy. Finalmente deseo agradecer a María Clara Bingemer de la PUC de Río por aceptar abrir este coloquio. Siempre es un honor y es un privilegio poder escucharte, María Clara.
También a Pedro Pablo Chondo, que estoy segura que nos va a abrir a nuevas preguntas, a nuevos lenguajes e imágenes. Solo me queda que desearnos, ¿no? Porque yo también voy a participar, un buen coloquio, un lindo coloquio, y que podamos disfrutar durante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. No solo por las palabras que has dicho, sino porque desde el principio también has apoyado la iniciativa como vicedecana, y eso es muy importante. Ahora quisiera, antes de dar la palabra a Benoit, transmitirles una sugerencia del equipo de computación para, para llevar mejor la conversación. Ellos nos dicen que quizás, o sea, nos sugieren que cada uno pueda, en su Zoom, colocar como referencia vista del hablante. Y por favor, mientras no intervenga, mantener el micrófono apagado para evitar ruidos ambientales que puedan distraer a la persona que está presentando. Dicho esto, doy la palabra ahora a Benoit Matot, que es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, con quien junto con Rocío hemos trabajado en la elaboración de este coloquio para una contextualización del trabajo que queremos hacer, que comenzamos hoy día, respondiendo, por ejemplo, a preguntas que cómo lo hemos pensado, qué queremos con esto, qué buscamos con este coloquio, y cómo vamos a organizarnos durante estos días de conversación y de intercambio. Y además es quien nos va a presentar a nuestra invitada de hoy, María Clara. Benoit. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a Loreto por tus palabras de bienvenida y muy buenas tardes a todo el mundo presente en el Zoom con nosotros o que nos siguen también desde la página YouTube de la Universidad Católica del Norte. Me asocio plenamente a lo que dijo Francisco, agradeciendo su presencia para esta conferencia inaugural. Como lo mencionó Francisco, lo que voy a hacer ahora es contextualizar muy brevemente esta actividad que hoy nos reúne, detallar también cómo nos vamos a organizar concretamente para esta semana de coloquio y presentarles, por supuesto, nuestra invitada para esta conferencia inaugural, la teóloga María Clara Bingemer. Ahora, para contextualizar bien el sentido de este coloquio, me gustaría compartir con ustedes el argumento, una especie de texto programático que sirvió de base a nuestro coloquio. Preciso que este argumento fue enviado tal cual a los diferentes conferencistas para ayudarles a preparar su intervención. A veces, comienza el argumento, el tiempo es más que la sucesión cronológica de los días. Estos momentos, cuando aparecen, abren en el tiempo cotidiano una nueva posibilidad de sentido y de existencia. Cada uno, pero también cada grupo humano, puede experimentar en su vida estos momentos en los cuales algo irrumpe en el curso de los días para cambiarlos y transformarlos, para inscribir en ellos la huella de una diferencia, de una distancia, de una descoincidencia. Estos momentos de kairos no son necesariamente momentos muy ruidosos o que se señalen por su carácter de evidencia, sino que pueden ser transformaciones silenciosas que trabajan de manera subterránea el fondo de nuestras vidas y de nuestra cultura, y de los cuales tomamos conciencia progresivamente. No son necesariamente tampoco momentos tranquilizadores o apaciguadores, sino que pueden poner en crisis, introduciendo fisuras en nuestras costumbres, en nuestras maneras de funcionar, exigiendo cambios y transformaciones. Parafraseando a François Julián, son momentos en los cuales algo, la vida, los otros, Dios, algo nos invita a intentar deshacer modestamente, desde el seno mismo de la situación vivida y comprometida, las formas de adaptación y de adherencia que la inmovilizan, para reabrir nuevas posibilidades de existencias.
Como teólogos y teólogas, interpelados por la palabra subversiva y siempre nueva del Dios de la vida, pensamos que el tiempo social, cultural, eclesial que estamos viviendo nos llama a arriesgar esta escucha de aquello desconocido que insiste para ser escuchado, sin que sepamos a priori por dónde quiere llevarnos. Durante este coloquio, desde diferentes áreas de la teología y disciplinas, queremos explorar y aportar una mirada que busca abrir horizontes, formular preguntas, ayudarnos a hacernos más conscientes de las rigideces propias y ajenas, conscientes o inconscientes, para cambiar, profundizar o reafirmar las que se requiera para no dejar de caminar como humano y humana, como sujeto, como ciudadano y ciudadano, como creyente y no creyente. Tal como hicimos los 2 últimos años con los coloquios La irrupción de la vulnerabilidad, desafíos espirituales para una sociedad más humana, y Hacia una intranquilidad creadora, perspectivas interdisciplinares en torno a una teología del espíritu, queremos invitarlos a dialogar, intercambiar miradas y perspectivas que nos permitan seguir caminando hacia una teología dialogante y mediadora con la complejidad y la pluralidad del contexto actual y finalmente con la vida misma, para intentar contribuir a una respuesta posible ante los desafíos que sigue enfrentando la realidad chilena en el proceso de construir, a través de sus crisis y conflictos, un país más inclusivo, más fraterno. Concretamente ahora, a partir de mañana y hasta el día sábado, nos reuniremos cada mañana entre las 9 y más o menos las 12:30 para trabajar nuestro tema relativo al Dios de la vida, con el mismo link que recibieron al momento de su inscripción. Para darles un ejemplo del programa que tenemos esta semana, les comparto simplemente el programa de mañana. Mañana comenzaremos con la teóloga Blanca Besa, de la Universidad Alberto Hurtado, que nos presentará la ponencia titulada Contextos culturales y la mariología feminista de Elizabeth Johnson, aportes y tensiones en el caso chileno. Y por 2 otras teólogas, ambas de la Universidad Católica Silva Enríquez, con una charla titulada La crisis de poder eclesial como oportunidad, sinodalidad, mujeres y liderazgos. Después de la discusión y de una pausa, seguiremos con una conferencia a 3 voces esta vez, con Carlos Abrigo, Francisco Corea y Marcelo Corea, respectivamente de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad Católica del Maule, que presentarán la charla Cómo compartir la experiencia de un Dios que es espíritu. Desafíos para el lenguaje. Eso para el programa de mañana, y para no extenderme demasiado, no menciono aquí el programa de cada día, está disponible en nuestras redes sociales, y cada día, de hecho, presentaremos el programa del día siguiente. Sin embargo, lo que tienen que saber es que durante este coloquio serán más de 22 académicos y académicas de distintas disciplinas y de 10 universidades distintas a nivel nacional e internacional que van a presentar su experiencia del Dios de la vida, siempre con la voluntad de plantear preguntas y de abrir caminos de diálogo entre todos y todas. Después de estas precisiones, les quiero presentar ahora a la doctora María Clara Bingemer, que nos acompaña esta tarde. María Clara Bingemer es licenciada en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en 1975, y magíster en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en 85. Es doctora en Teología Sistemática por la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Actualmente es profesora ordinaria en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Durante 10 años dirigió el Centro de Fe y Cultura Loyola en la misma universidad. Durante 6 años fue decana del Centro de Teología y Ciencias Humanas de la PUC Río.
Durante 4 años fue también evaluadora de posgrados en la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, CAPES. Tiene experiencia en el área de la teología, con énfasis en la teología sistemática, actuando principalmente en los siguientes temas: Dios, alteridad, mujer, violencia y espiritualidad. Ha investigado y publicado en los últimos años sobre el pensamiento de la filósofa francesa Simone Weil. Hoy en día sus estudios e investigaciones se centran principalmente hacia el pensamiento y la escritura de los místicos contemporáneos y la interfaz entre teología y literatura. Menciono 2 de sus últimas publicaciones: Simone Weil, La fuerza y la debilidad del amor, y El misterio y el mundo, pasión por Dios en tiempos de increencia. Estimada María Clara, sin más preámbulo y agradeciéndole nuevamente, le doy la palabra para esta charla inaugural por más o menos 45 minutos, precisando que justo después es nuestro colega Pedro Pablo Achondo que primero reaccionará a su intervención durante más o menos 10-15 minutos para abrir un espacio de discusión con todos. María Clara, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es una alegría grande estar aquí con ustedes en esa Universidad Católica de Chile, en la cual ya estuve presente algunas veces para eventos y siempre con mucho provecho y un sabor muy cálido y profundo en los eventos en que he participado. También es una alegría ver compañeros y colegas de teología que no veía hace un tiempo, como Diego Razábal. Bueno, y con Rocío Cortés estamos en constante contacto porque trabajamos en la red Iglesia en América. Ella es de una gran ayuda y fue ella la mediadora para esa invitación. Les felicito por la organización de ese coloquio, sobre todo sabiendo que a cada año más o menos hacen uno. Es de una riqueza muy grande el programa. Y bueno, agradezco que hayan pensado en mí para la apertura. Vamos a ver si estamos a la altura de la invitación. Esperamos, ¿no? Total, después en la discusión se puede crecer más el diálogo. Yo titulé mi presentación: en el principio era el misterio de la vida. Reflexiones sobre lo femenino como camino para Dios. Un momento que tengo que sacar la barra. Bueno, listo. La cuestión de Dios y la respuesta humana a su llamada constituyen el núcleo central de la teología cristiana. La novedad del enfoque de la teología feminista consiste en la necesidad de presentar una reflexión sobre lo esencial de la fe que haga justicia a la semejanza con Dios que tienen las mujeres. Esto ha sido cuestionado de manera más o menos sutil por todas las formas de teología que han subordinado a las mujeres en nombre de una comprensión de Dios influenciada por modelos sociales de tipo patriarcal. La teología feminista pone el dedo en la llaga de un determinado lenguaje teológico que ha transformado a Dios en un ídolo patriarcal. Esas palabras son de Teresa Toldi, una teóloga portuguesa. Y ahora sigo yo, a partir de la epígrafe que he acabado de leer. El discurso teológico sobre Dios le da al mismo Dios una consistencia histórica, una imagen y un papel. Pero ¿quiénes son los que le atribuyen este papel? Sin duda, es el ser humano, y en un patriarcado, en una estructura patriarcal, los hombres son los principales responsables de la imagen de Dios que se transmite en la sociedad y en la iglesia. Son los que tienen la mayor cuota de poder social, político y religioso. Cuando conocemos la imagen de Dios que presentan las personas de un determinado grupo social, llegamos a conocer un poco a las mismas personas de los que Dios aparece como imagen. Conocemos sus valores, sus jerarquías, sus pasiones y sobre todo sus sueños.
En consecuencia, conocemos a los que hablan de Dios y casi ignoramos a los que guardan silencio, que no producen discursos públicos sobre Dios. Aquí nuestra propuesta es tratar de reflexionar y quizás demostrar cómo el discurso sobre Dios en la teología tradicional ha revelado más acciones masculinas como expresiones de lo divino y oscurecido lo que está afuera de los cánones patriarcales. Esta es una cuestión epistemológica fundamental, a partir de la cual vemos cómo el género masculino se convierte en el criterio de veracidad del conocimiento y oscurece las diferentes percepciones, además de conceder el poder de hacer de Dios su imagen el centro de la creación. Al mismo tiempo que el hombre nombra a Dios o a una imagen de Dios como su centro, se nombra a sí mismo como centro de la historia. El antropocentrismo y el monoteocentrismo se confunden y se distinguen en el mismo proceso. Uno depende del otro para vivir. Por ello, el monoteísmo masculino occidental ha tenido la oportunidad de asumir una postura imperialista capaz de destruir expresiones de lo divino consideradas inferiores y de excluir a las mujeres del llamado poder sagrado. El centro de la religión y de todo conocimiento teológico se ha situado en la experiencia masculina. Aquí hacemos la propuesta de un camino que no pretende ser definitivo, pero un camino, perdón que está en portugués en el título, camino, y es camino. Un camino para llegar a la revelación de Dios y a un lenguaje sobre él desde lo femenino. Veremos primero cómo los diferentes modelos de Dios influyen en las palabras que se usan para expresar la fe en este mismo Dios. Enseguida, trataremos de ver cómo los relatos bíblicos de la creación no nos dan una visión androcéntrica ni del ser humano ni de Dios. Consecuentemente, veremos cómo la tierra es una analogía potente y rica para pensar lo femenino y desde allí llegar a la reflexión y al lenguaje teológico sobre Dios. Esto nos deberá llevar hacia una mística ecofeminista para transformar el lenguaje sobre Dios, identificando la corporeidad de la mujer y de la tierra como solidarias y compartidas, hechas para generar más vida y visibilizar al Dios que es vida en sí mismo. Empiezo la primera sesión, el androcentrismo en el lenguaje de Dios. En un primer análisis desde una tipología de las religiones, percibimos una forma de concebir la divinidad vinculada tanto a las concepciones del mundo como a las del género. Hay religiones tectónicas, telúricas, vinculadas a la naturaleza, a la tierra y a sus ciclos. Así son las religiones africanas en general, amerindias, incluso algunas orientales. Otro tipo, ¿no?, son las religiones más uránicas, más verticales, subrayando sobre todo la trascendencia de Dios y afirmando la supremacía del cielo sobre la tierra. El judaísmo y el cristianismo entran en esta segunda categoría. Introducen en la historia de las religiones una idea y una experiencia de Dios totalmente trascendente, que no se iguala con nada de lo que existe, no tiene sexo ni engendra hijos, como los dioses griegos, por ejemplo. Aunque está en constante diálogo con la humanidad, este Dios no puede ser alcanzado ni comprendido por ella. Su nombre es sagrado, otro, separado, y no puede siquiera estar en labios humanos. La construcción de esta religión es patriarcal porque patriarcal fue la cultura y el contexto en el que nació y creció. No podría ser diferente. Patriarcales son sus códigos, sus concepciones, sus cosmovisiones. Y esa supremacía divina engendra a su vez otras supremacías. A la supremacía de Dios sobre el mundo y la humanidad corresponde la analogía de la supremacía del macho sobre la hembra, del hombre sobre la mujer, del espíritu sobre el cuerpo, del cielo sobre la tierra, etc. La primera categoría, entonces, que mencionamos, la de las religiones telúricas, valora y hace más visible simbólicamente lo femenino, además de hacer una fuerte y explícita conexión de lo mismo con la tierra, que tiene ciclos como la mujer, las hembras y todo lo que es femenino en la naturaleza.
Como la corporeidad femenina, toda la creación en sus reinos vegetal, animal y en el animal humano, recibe semillas que crecen en su cuerpo, dan flores y frutos. La tierra está abierta y receptiva, como el cuerpo de una mujer. Hay que cultivarla, tocarla, acariciarla, para que reciba las semillas que se depositan en ella. Tiene ciclos y hay que esperarlos para que se produzca la fecundación. Por ser la mujer abierta y receptiva como la tierra, no en vano le dan nombres femeninos. Es llamada madre por tantas culturas originarias y más recientemente por el mismo Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, nuestra madre tierra. En el número 92 de la misma encíclica, el Papa se refiere a todas las demás criaturas y al final del párrafo llama hermano al sol, hermana a la luna, pero solo al mencionar la tierra vuelve a decir madre tierra. Las escrituras hebreas y cristianas en el libro del Génesis describen la creación situando la tierra antes que los seres humanos y de que todos los demás seres vivos. El Creador separa las aguas de la tierra y llena ambas de vida en una multiplicidad de seres y especies. El ser humano, Adán, masculino y femenino, hombre y mujer, es pues un ser posterior a la propia tierra que pisa y de la cual recibe su sustento. El cuerpo inmenso y maternal de la tierra lo recibe al nacer y lo alimenta durante toda su vida. Este cuerpo fecundo y maternal de la tierra encontrará su analogía en el cuerpo de la hembra humana, que en similitud con las hembras del reino animal, llevará en su vientre al nuevo ser y lo traerá a la luz y a la vida en la tierra. Y es igualmente la misma tierra la que se cerrará sobre el cuerpo humano cuando termine sus días. La tierra, por lo tanto, ya en la revelación bíblica, permite vislumbrar esa armonía y sintonía con lo femenino. Sin embargo, a lo largo de la historia ha predominado en la misma tradición judía y cristiana una visión marcada por el dualismo entre cielo y tierra, que a su vez ha generado una visión del mundo y también una visión de Dios. Está basada en la separación estanca entre lo que está arriba y es invisible, trascendente, sobrenatural, y lo que está abajo, tangible, inmanente, natural. De la historia de las religiones y de la psicología religiosa, aprendemos que la divinidad, el ser o los seres divinos que la humanidad venera en todos los tiempos y en todas las culturas, está siempre mediada por el simbolismo arquetípico, respectivamente paterno y materno. A partir de ese doble simbolismo arquetípico, nos dirigimos entonces hacia esos dos tipos religiosos fundamentales que antes mencionamos. Como dijimos, la primera tipología es más orientada hacia la tierra, la vida, la generación, los orígenes, los misterios de la muerte, de la vida, de la naturaleza, de los seres vivos en el cosmos, es algo más cercano a una analogía materna. Las religiones orientales y también las afroamericanas están en sintonía con esta tipología. La segunda es más orientada hacia el cielo, el infinito, reclama un Dios trascendente al que el ser humano no puede acercarse y seguir viviendo, que no se identifica con nada de lo creado ni con los ciclos de la tierra. Tampoco presenta un panteón lleno de divinidades y semidivinidades especializadas como en Grecia. Se trata de una divinidad que no viene a la tierra ni mantiene relaciones sexuales con los mortales, como Zeus, que en el vientre de la humana engendró a Hércules. Es una religión más paternal, activa, emprendedora, volcada hacia el futuro, hacia el final de la historia, teleológica, en búsqueda de un proyecto redentor y salvador que surgirá al final de todas las cosas por la misericordia de los dioses y la acción de los seres humanos. Es una religión bien diferente de la primera, que es más orientada a los misterios de los orígenes, paraíso, creación, reconciliación primordial. El primer tipo es más protológico y el segundo es más escatológico.
El modelo escatológico está más en sintonía con el arquetipo y el concepto de lo masculino y la configuración que se le atribuye en muchas civilizaciones antiguas, incluida la nuestra, la judía y cristiana. La marcha hacia adelante, la lucha, la utopía, el combate. El ser humano es un guerrero y conquistador, Dios es su matriz para la realización de este propósito. Lo protológico, por otro lado, tiene una analogía más acorde con lo femenino y todo lo que implica la generación de la vida, el embarazo, el parto, la lactancia, los cuidados. Evidentemente, ni uno ni otro pueden ser absolutizados de forma aislada y menos aún pueden ser identificados totalmente con uno de los sexos. Esta distinción apunta a un efecto didáctico, asumiendo, sin embargo, que machos y hembras, hombres y mujeres, son diferentes en su bios, en su corporeidad. Lo que la teología cuestiona, sin embargo, es que la dominación de unos sobre otros en la construcción de una cultura, de una civilización o una religión, ha tenido y sigue teniendo importantes consecuencias que no se pueden ignorar. La gravedad del asunto se acentúa cuando esta jerarquización dominante se origina en la fe e invoca a Dios como fundamento y explicación. Tanto el judaísmo como el cristianismo han sido desde sus orígenes hasta nuestros días religiones patriarcales, masculinas y uránicas. El judaísmo introduce el monoteísmo en la historia de las religiones de la humanidad. Esto representa realmente un salto en relación con el politeísmo mayoritario y reinante, teniendo como consecuencia una importante ruptura, ¿no?, que ha iniciado un nuevo continente en la historia de las religiones. Inicialmente una monolatría, el judaísmo se estableció como monoteísmo a partir del regreso del exilio babilónico, con la consiguiente ruptura con las religiones de otros pueblos, porque muchas de esas religiones justamente identificaban a sus deidades femeninas con la naturaleza, sus ciclos, la tierra, la fertilidad, la luna. Sus dioses entonces eran considerados como ídolos por la religión de Israel, ¿no? Sin embargo, ese mismo Dios tan trascendente se acerca al pueblo en una identificación amorosa, propone un pacto, hace una alianza y acompaña al pueblo en su proyecto, pero no se introduce en los ritmos de la naturaleza y de la tierra, ni en los acontecimientos de la historia para modificarlos mágicamente, limitándose a acompañar su creación al universo y a los seres humanos en sus procesos. En el cristianismo, con la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret y la expectativa del reino, el sentido uránico permanece y se consolida. El cristianismo valora el cuerpo humano, pues confiesa que Dios se encarnó y fue concebido y nació de una mujer. Sin embargo, aunque se trate del artículo central de la confesión de la fe cristiana, la comunidad eclesial no siempre ha incluido en su pensamiento y discurso todas las consecuencias de este misterio. En el cristianismo histórico ha predominado la visión dualista que jerarquiza el espíritu sobre el cuerpo. Este hecho marcó mucho el cristianismo en su denominación, en su concepción de Dios. Las cosas del espíritu recibieron nombres masculinos y las femeninas se identificaron con la materia y muchas veces con el pecado. Lo masculino se convirtió en el lenguaje predominante para decir el gran misterio llamado Dios. El judaísmo y el cristianismo entonces se convirtieron en una expresión religiosa de predominio vertical, diferente de la otra, telúrica y más centrada en los misterios de la vida y la muerte. Una visión antropológica en la que lo masculino es la imagen por excelencia de lo humano y de lo divino. La cosmovisión derivada de esto privilegia entonces el arriba sobre el abajo, el cielo sobre la tierra, lo vertical sobre lo horizontal, el futuro sobre el origen, basando esos privilegios en el mismo ser y esencia de Dios. Los nombres con los que se llama a Dios serán predominantemente masculinos. La llegada de la teología feminista en el siglo XX aportó una visión bastante crítica de este tema. Incluso los teólogos varones, entre ellos el protestante Jürgen Moltmann, por ejemplo, afirman en el libro que escribió con su esposa Elizabeth Moltmann que hay poca relación entre este Dios y el Abba de Jesús. Yo cito a Moltmann: por el contrario, este Dios patriarcal nació de esa división inicial del mundo entre el cielo y la tierra.
Por consiguiente, la denominación de Dios en el cristianismo sigue marcada hasta hoy por el lenguaje patriarcal y dualista que configuró sus primeras expresiones. Y eso ha tenido ramificaciones graves que cuestionan la teología. Entre ellos, el machismo, que es una vulgarización del patriarcalismo. El varón es el prototipo de lo humano en su plenitud, lo que afecta a la concepción de humanidad. En el momento en que el cristianismo cruzó la frontera de Oriente Medio, donde nació, y se extendió por Occidente, este hombre masculino, prototipo de la humanidad, añadió a su autoconcepto el elemento racial y étnico, blanco y europeo. Todo lo que no encaja en esa matriz pasó a ser considerado otro, diferente y velada o explícitamente inferior. Y eso se consideró natural, ya que obedecía a una ley incuestionable. Pertenecería entonces al orden natural, y por lo tanto con origen religioso y divino, que las mujeres se sometieran a los hombres, que los negros fueran esclavos de los blancos. Nosotros en Brasil pagamos la cuenta hasta hoy de esa esclavitud, que fuimos el último país en terminarla más o menos, porque de alguna manera sigue. Que los indígenas fueron considerados salvajes, primitivos. De este modo, las mujeres, los indígenas, los negros, y hoy día sumamos los asiáticos, los homosexuales, y toda la inmensa riqueza de la diversidad que constituye la humanidad, se ven obligados a entrar en el molde de la concepción occidental que ha predominado durante muchos siglos en esta parte del mundo. Entonces, de nuevo, lo masculino se identifica con todo lo que está arriba, como el espíritu, el conocimiento, la ciencia, la organización de lo sagrado y de lo religioso. Lo femenino es materia, es cuerpo, es terrestre, viene de abajo y debe ser subyugado y dominado, ya que es inferior. La otra consecuencia de este dualismo que nos interesa de cerca es el antropocentrismo. El mandato del Génesis de sojuzgar la tierra pone en boca del Dios creador, dirigido a la criatura recién moldeada en arcilla y animada con el soplo de la vida divina. Ese mandato sufrió muchas interpretaciones a lo largo de la historia y de la misma tradición cristiana, pero ha prevalecido una de ellas, que tiende a interpretar la orientación divina en el sentido de una orden que debe ser obedecida literalmente, ya que proviene de Dios. Esto ha generado una actitud de dominio arrogante del ser humano sobre la naturaleza en nombre del Creador. Esta interpretación, sin embargo, pertenece a una tendencia entre muchas otras, presentando una visión antropocéntrica con connotaciones predadoras en relación con la naturaleza. En los últimos tiempos, otras tendencias han desafiado ese antropocentrismo de conquista, sobre todo con el crecimiento de la conciencia ecológica. Se ha introducido una perspectiva contemplativa sobre la identidad del mundo creado, considerándolo como un hogar al cual hay que cuidar, amar y respetar, así como sacramento de Dios y espacio de salvación. La encíclica Laudato Si de 2015 del Papa Francisco es como un hito en ese proceso. Entonces, la interpretación del mandato genesíaco en el sentido de una primacía absoluta e ilimitada del ser humano sobre la naturaleza ha tenido también otras consecuencias, como la sospecha de una concepción erróneamente individualista del ser humano combinada con un determinismo económico y tecnológico omnipotente y prepotente. Sobre todo, ha llevado a una visión de la naturaleza, la tierra y el cosmos como algo separado de la humanidad, dividiendo así la creación de Dios. El ser humano llegó a ver la naturaleza como un enemigo que había que conquistar y así la fue destruyendo impunemente en nombre de un progreso y un enriquecimiento erróneos e ilícitos. La lucha del ser humano por la vida se transformó en un instinto de muerte amenazante y agresivo que pesó sobre todas las demás formas de vida. Optar por tal interpretación originada en el dualismo que mencionamos es introducir una escisión irreparable en la idea misma de la creación, separando al humano del resto y haciendo una escisión y ruptura mortal en la vida, entendida como don de Dios creador, que es la vida misma. Pasamos a hablar un poco sobre la creación.
El libro del Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O en el principio de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. En la fundación del mundo, por lo tanto, en el principio de todo, Dios creó los cielos, la tierra, el universo. Estas palabras, con las que comienza la Biblia, presentan dos importantes verdades de fe. En primer lugar, los cielos y la tierra, o el universo físico, tuvieron un principio. Y segundo, ambos fueron creados por Dios. Se originaron en el poder creativo del misterio mayor de la vida, que es este sí eterno y sin origen. Nos atreveríamos a añadir una tercera verdad. El cielo y la tierra fueron creados en el principio. El texto bíblico no nos dice que el creador comienza su acción creadora primero con los cielos, que son más importantes, y luego con la tierra. Tampoco implica en todo el relato de la creación que los cielos y lo que está arriba sean más importantes que la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados al principio de todo. Las estrellas y las luces del cielo son creadas y puestas en el firmamento por Dios para iluminar la tierra. Por lo tanto, están al servicio de la tierra. En otras palabras, no hay primacía ni supremacía del cielo sobre la tierra. Dicha hipótesis jerárquica no aparece ni en el relato sacerdotal de Génesis 1, ni en el relato yavista de Génesis 2. Por otro lado, el Creador muestra un afecto y cuidado desvelado por la tierra. Además de iluminarla con las luces del firmamento, la llena de vida en una inmensa diversidad de formas y especies. Y del barro de la tierra hizo al hombre, Ish. Y como no le convenía a este estar solo, tomó de su costilla una ayudante, una compañera, la mujer Isha. Eso en el relato yavista. La creación, sin embargo, en el relato del Génesis, tiene lugar en plural. Y no se trata de un individuo, y menos aún se le da a ningún individuo más importancia que a otros. El verbo se encuentra en plural. Hagamos al hombre, al Adán, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Y es un plural comunitario. El Adán creado no es uno ni varios dispersos y separados, sino un colectivo singular, que significa el ser humano, la humanidad. Igualmente clara es la configuración de este colectivo cuando el texto sacerdotal dice que el Creador creó al hombre, Zakar, y a la mujer, Nekevá. Los creó a ambos. Ya en el relato yavista, la palabra para designar a la mujer que fue tomada de la costilla del hombre, Ish, será Isha, porque fue tomada del hombre, como hemos dicho antes. La imagen de Dios está sellada entonces en la carne humana, tanto masculina del Zakar, Ish, como femenina, Nekevá, Isha. Y en el capítulo 2 dirá en el verso 7, y Dios formó al hombre, al Adán, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hecho el hombre alma viviente. El Adán está hecho entonces de la tierra, del barro, del elemento árido que fue criado en el principio. Pertenece a la tierra, es tierra. Y el espíritu, Nefesh, soplado en sus fosas nasales, en sus narices, no está arriba de él, sino adentro de él. El ser humano no es una división entre un cuerpo de materia mortal y pecaminosa inferior y un alma superior e inmortal. Es un cuerpo animado por el Espíritu Divino. Es un alma viviente. La imagen que se destaca del relato entonces del Génesis es la de sede y madre de la vida. El gran cuerpo de la tierra es quien aloja, el anfitrión y el generador de la vida. De su vientre surgen todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, todos hechos de su sustancia. Hechos de la tierra, animados por el Espíritu de Dios, estos somos, tierra. Leonardo Boff habla de esta dimensión terrestre constitutiva nuestra. Yo lo cito. ¿Qué significa nuestra dimensión terrestre? Significa, en primer lugar, que somos parte de la tierra. Venimos de ella. Somos el producto de su actividad evolutiva. Tenemos elementos de la tierra en nuestro cuerpo, sangre, corazón, mente y espíritu. Esta comprensión da lugar a una conciencia de profunda unidad e identificación con la tierra y su inmensa diversidad.
No podemos caer en la ilusión racionalista y objetivista de que estamos frente a la Tierra como si estuviéramos frente a un objeto extraño. Al principio hay una relación sin distancia, sin vis-a-vis, sin separación. Somos uno con ella. Fin de cita. Y es el mismo Boff quien destaca que esta sintonía de lo humano con la Tierra refleja la dimensión maternal. Ella es nuestra madre Tierra. ¿Por qué nos sentimos hijos e hijas de la Tierra? Porque somos la palpitante y amada Tierra, la vivimos como madre. Es un principio generador. Representa lo femenino que concibe y da luz. Así surge el arquetipo de la Tierra como Gran Madre, Pachamama, Nana y tantos otros nombres que le han dado en otras religiones. De la misma manera que a todo genera y da vida, la Tierra también acoge todo en su seno y cuando morimos volvemos a ese vientre generoso y fértil. Esa experiencia de que somos Tierra ha sido una matriz importante del proceso de autoconciencia de la humanidad. La Tierra es nuestra madre y todos llevamos adentro su código genético, proporcionado por su identidad directa y maternal. De su vientre salimos, de su sustancia estamos hechos. Es nuestra matriz arquetípica y no estamos separados de ella, sino en su cuerpo con su identidad. De esta experiencia matriz surgen entonces una mística y una política configuradas por la corporalidad femenina y las instituciones matriarcales. De la Tierra aprendemos que la mujer es el primer eje organizativo de la sociedad y de la cultura. La corriente de pensamiento y de espiritualidad llamada ecofeminismo, en la que la teología participa con sus particularidades, se ha asomado a esta cuestión y ha lanzado reflexiones y retos que enriquecen el momento actual en que vivimos esta inmensa crisis ecológico-humanitaria que también es teológica. Vamos entonces a ver la mujer y la tierra como corporeidades abiertas y vulnerables. Entre las múltiples riquezas que el pensamiento ecofeminista ha aportado a la teología, una de las más importantes es la que ha planteado la hipótesis de que la asociación entre la dominación de la mujer y la dominación de la naturaleza es propia de las culturas patriarcales, particularmente de la nuestra, la occidental. Esta hipótesis dice también que en la medida en que se construyan y fortalezcan relaciones más equilibradas entre la humanidad y la naturaleza, como pretende hoy el pensamiento ecológico, esto redundaría por sí mismo en la superación de la dominación de la mujer por el hombre. Sin embargo, la historia demuestra que ambas dominaciones surgieron en momentos históricos muy diferentes, separados por muchos siglos. La dominación de la mujer es mucho más antigua que la explotación de la naturaleza. El patriarcado existe desde hace varios milenios, con la consiguiente opresión de las mujeres, mientras que la explotación de la naturaleza coincide con el inicio de la modernidad, la autonomía de la ciencia y el proceso de secularización. Sin embargo, aunque se relativice la conexión lineal entre la mujer y la tierra, encontrando la solución a ambas dominaciones en el proceso de liberación de una de ellas, no se puede negar la estrecha relación analógica entre ambas. La clave del problema estaría en la concepción bíblica y revelada de la creación, que hace evidente que la naturaleza es anterior a la humanidad y por lo tanto a la cultura. Si la naturaleza es posterior al origen sin origen porque es creada, la humanidad lo sería aún más, ya que es constitutiva de la propia naturaleza en comunión con los demás seres vivos. Solo en un segundo momento comienza a producir lo que se entiende por cultura. Dado que el patriarcado es una concepción cultural que invoca sobre sí la bendición de la ley natural, el proceso de reinserción de la comunidad humana en el conjunto del medio ambiente y del ecosistema puede sin duda contribuir a restablecer una relación más reconciliada del ser humano con la naturaleza y también del varón con la mujer. Sin embargo, hay corrientes ecofeministas que no dejan de advertir del peligro de creer que la lucha por la superación de la crisis ecológica resultará automáticamente en el final de la opresión de las mujeres. A pesar de la estrecha relación entre mujeres y tierra, la lucha específica de las primeras merece, sin duda, una inversión separada, a riesgo de quedar desvirtuada si se identifica totalmente con la lucha ecológica.
De hecho, lo femenino configura los arquetipos de los orígenes, ¿no? Como ya hemos visto. La crisis ecológica y en la teología el crecimiento del pensamiento ecofeminista y la fuerza de la llamada a la conversión ecológica son entonces un momento propicio para el nacimiento de una mística del retorno a la casa de la madre, que hoy atrae a muchos. La tierra es el cuerpo de la creación. Este cuerpo, como vimos, funciona de forma análoga a lo que observamos en el cuerpo femenino, con ciclos, receptible, permeable a la penetración del otro. Cuando es fertilizado, da frutos. Cuando es abusado, chupado, explotado sin límites, se seca, se vuelve estéril. Es un cuerpo vivo que encuentra la armonía con la apertura, la receptividad y la fecundidad, como se da en el cuerpo de la mujer, que evoca a su vez la tierra sembrada y fecundada. Así dicen los compositores Milton Nascimento y Chico Buarque en su canción Cio da Terra, dicen que hay que acariciar la tierra, conocer los deseos de la tierra, conocer el tiempo de celo de la tierra, que es la propicia estación de fecundarla. Aquí está la letra en portugués, que yo paso. Por eso afirmamos que el cuerpo de la tierra encuentra en la mujer, hija de Eva, su analogía primordial. Eva es la madre de los vivientes, aquella cuyo nombre no es un sustantivo, sino un verbo, vivir. Como la tierra, entonces la mujer es la analogía privilegiada para comprender la creación y en ella todo lo que vive. El propio nombre de Eva significa la que vive, la viva, la que tiene vida, llena de vida. Viene del hebreo avá, derivado de la raíz avá, que significa ella vivió. Y por eso se le atribuye el significado de la que vive, la viva. Esta viviente, que es madre de los vivientes también, aparece en los primeros capítulos del Génesis saliendo de las manos del Creador. Y ese mismo Génesis entonces utiliza esos dos términos para identificar el hombre y la mujer, Sacar y Nekeva, Ish y Isha. El autor de Génesis 1 solo dice que el Adán fue creado hombre y mujer. La diferenciación sexual no se enuncia en términos sociopsicológicos, como va a pasar en el capítulo 2. La palabra sacar significaría el puntiagudo y Nekeva la traspasada, la perforada. El sentido de fondo de Nekeva parece significar agujero, ser perforado. En ese sentido, se asocia lo femenino con la apertura que se puede desflorar, romper, abrir, pero no solo en el sentido sexual de romper el himen de la virginidad, sino también con el significado simbólico de apertura, de camino por el que pasa la vida y penetra la alteridad. Si el falo es cerrado y externo, el cuerpo de la Nekeva es abierto, perforado, y su interioridad misteriosa, pero fecunda. Y a través de esa corporeidad abierta, lo femenino puede revelar misterios y evocar y comunicar experiencias de una manera única. Esa potencialidad pasa por lo constitutivo de su corporeidad cíclica, abierta, fecunda, morada de la vida. La psicoanalista búlgara que vive en Francia y escribe en francés, Julia Kristeva, escribe sobre esta cuestión. Kristeva da una enorme importancia en su reflexión al cuerpo femenino, incluyendo su relación con lo sagrado. En uno de sus libros, El femenino y el sagrado, dialoga con la filósofa y escritora Catherine Clément. En su correspondencia, ambas intercambian importantes y originales afirmaciones sobre el tema. Afirman, por ejemplo, que con o sin embarazo, el cuerpo de la mujer no cumple las normas de la sociedad. Su ciclo natural no se corresponde con los meses del año ni se ajusta a los calendarios de la ciudad moderna. Y nosotros añadiríamos, ni de la sociedad, ni de la naturaleza, ni de la cultura. El cuerpo de la mujer obedece a la vida y a sus reclamos y exigencias, en la alteridad de lo que le es dado en realidad o en potencia. A Kristeva le gusta mucho la pintura de Georgia O'Keeffe. Yo vuelvo atrás para que vean la pintura, ¿no? Georgia O'Keeffe es una pintora estadounidense
que trabaja con imágenes pictóricas y las asocia con mujeres. Entonces la flor, que ha sido apropiada por el machismo y que a veces es un símbolo alienante, en su pintura se presenta en el vértice del erotismo y la sensualidad, llegando a los límites de la provocación. Y Kristeva no duda en afirmar que las flores de O'Keeffe sugieren la aparición de genitales femeninos. Pero para ella, la pintora, con sus flores sensuales, escapa del cliché y del lugar común, guardando en sus creaciones estéticas un misterio que cuestiona. La sensualidad está presente, pero siempre ligada a la fertilidad. No son solo las flores de Georgia O'Keeffe las que impresionan y desafían el pensamiento de Kristeva y que aquí traemos porque me parece que nos pueden inspirar. También hay imágenes de huesos que muestran la pelvis femenina como un agujero, una apertura al infinito. Y ese significado preciso nos remite al contenido de la palabra hebrea nekeva, que estuvimos comentando, receptáculo, espacio abierto a la interioridad. La corporalidad femenina, entonces, abierta, receptiva, disponible para la fecundación y la entrada del otro, estallará después en fertilidad y belleza como las flores, pero también puede secarse y despojarse de su revestimiento hasta quedar como los huesos de esa pelvis resecados y esterilizados por agresiones sufridas. Kristeva es una feminista que, sin embargo, critica lo que la sociedad moderna y cierta corriente feminista han hecho con las mismas mujeres, incluso cuando quisieron empoderarlas. Las han golpeado con la mentira de que podrían posponer la maternidad indefinidamente. Eso ha llevado a muchas a una frustración cuando el reloj biológico corre inapelablemente. Según la psicoanalista Kristeva, el éxito profesional solamente no ha satisfecho todos los anhelos de la mujer, y su liberación pasa por algo más totalizador y holístico que el mero progreso profesional o financiero. Entonces, para Kristeva, a la tríada libertad, igualdad y fraternidad hay que añadir una cuarta dimensión, la vulnerabilidad. Y para ella, esta vulnerabilidad nos lleva hacia la maternidad, que es una poderosa metáfora, no solo de la mujer, pero de toda la especie humana. Desde el punto de vista de la teología, esta metáfora es igualmente poderosa para la creación y dentro de ella para la tierra. El feminismo de la primera ola sospechó que la maternidad fuera una posible fuente de esclavitud para las mujeres. Pero el feminismo europeo de Kristeva denuncia este primer feminismo y rescata un feminismo en que las mujeres necesitan redescubrir la vulnerabilidad, pero también la belleza de sus cuerpos vulnerables y potencialmente fecundos. Según ella, la maternidad debe ser valorada como un poder y no como una carga esclavizante. En América Latina, durante las décadas de 60 y 70, la experiencia liberadora y la práctica profética de muchas mujeres giró alrededor de la maternidad de la cual se sentían huérfanas debido al siniestro poder de la opresión bajo diversas dictaduras. Muchos cuerpos femeninos han sido agredidos por la tortura esterilizante, al igual que los vientres de muchas madres han sido violados por la expropiación de sus hijos, desaparecidos, torturados, asesinados y por la sustracción de sus nietos, entregados a otras familias para su crianza. En la actualidad, violencias análogas o parecidas siguen produciéndose. Muchas mujeres en el continente han sido y son diariamente atacadas y asesinadas simplemente por ser mujeres. Los feminicidios y el significado de feminicidio, que es diferente de homicidio, es un asesinato por odio a la mujer, por el hecho de ser mujer, aumentan exponencialmente. México y Brasil, lamentablemente, somos los campeones, parece, en América Latina. Y los cuerpos femeninos se destrozan y desaparecen por el ataque irresponsable y violento de un machismo destructivo. Al igual que estas mujeres, la tierra, expropiada, expoliada y atacada irresponsablemente, va teniendo su cuerpo esterilizado y su maternidad huérfana. Pero al igual que las mujeres maltratadas, la tierra ha resistido y trata de encontrar su camino de vuelta a la vida, desobedeciendo al poder opresor que dictan las normas de comportamiento y sumisión,
Así asistimos hoy a los desconcertantes cambios climáticos que hacen que el hielo del Ártico se derrita bajo un calor inusual, al igual que hace que los trópicos tiemblen de frío en estaciones que no serían adecuadas a eso, como nunca antes, las lluvias torrenciales que caen fuera de temporada y las inusuales sequías dan lugar a implacables incendios que destruyen los bosques, las plantas y amenazan a los seres humanos. Un virus de 5 milímetros nos ha puesto de rodillas a la orgullosa humanidad y la ciencia ha debido redescubrir pacientemente el camino hacia la vacuna y la cura. Al igual que la Tierra se defiende de un antropocentrismo irresponsable, las mujeres van descubriendo el camino de la insurrección contra la agresión a sus cuerpos y hacen oír su lamento colectivo. Este lamento se hace eco y encuentra apoyo en las mujeres de la Biblia, que fueron capaces de desobedecer a un poder opresor y patriarcal en defensa de la vida. Al igual que esas ancestras, las mujeres descubren una experiencia mística que les muestra que el cuidado de la tierra y de la vida es un camino de unión con el Dios de la vida, con el Dios que es el ardiente amante de la vida y que es sobre todo vida en sí misma. Aquí traemos un poco la reflexión de Yvonne Guevara. Para tomar conciencia de la revelación del misterio en lo femenino y de su proximidad a la creación, es necesario un esfuerzo epistemológico. Según Yvonne Guevara, la tarea epistemológica, desde la perspectiva de género, es mostrar que el conocimiento en el sentido religioso puede ser un camino potente de justicia y amor, o de sumisión e injusticia, si no estamos atentos al hecho de que contiene una fuerza increíble. Por eso es fundamental recuperar la experiencia y al tiempo que se rescata e incorpora el pasado, no concebirlo y afirmarlo aisladamente, desconectado del inmenso cuerpo, con mayúscula, en que todos estamos integrados. Para vivir y construir una mística donde se valore lo femenino y lo cósmico, será entonces necesario que en esta experiencia crezca constantemente la conciencia de lo que somos. Somos un cuerpo dentro de un gran cuerpo. Somos hombres y mujeres, somos seres humanos, somos tierra. En ella vivimos y convivimos con miles de otros seres vivos. Somos humanidad, pero también somos cosmos. Todas las puertas de entrada de nuestros sentidos están, seamos conscientes o no, impregnadas de todos los elementos de este cosmos creado por Dios. A partir del acto de respirar, percibimos el aire y su importancia y necesidad vital. Durante la pandemia, tristemente lo hemos percibido de manera muy fuerte. Inspiramos, expiramos y la vida sigue sucediendo en nosotros gracias al aire que nos renueva por adentro. Con el tacto percibimos la textura y la piel que recubre otros cuerpos. Sentimos su cercanía, su afecto, experimentamos atracción hacia ellos. Nuestra exterioridad se redescubre en cada contacto con otra exterioridad y en este contacto está presente la energía vital que circula por todo el planeta. La experiencia mística, en cuanto a experiencia de Dios, es siempre una experiencia de unión e integración. Y hoy, en tiempos de creciente conciencia ecológica, el elemento cósmico, el elemento tierra, el elemento corpóreo no pueden estar ausentes de esa experiencia. El concepto que nos dice que somos un cuerpo de pecado y de muerte, un alma inmortal y eterna debe alejarse. Somos un cuerpo animado y habitado. Y la revelación que nos dice lo que somos tiene lugar en la vida que es real y al mismo tiempo efímera, que se siente y que muere como todo lo que está vivo. Por ello, esta mística corpórea está llamada a valorar el aquí y el ahora, lo efímero, el momento pasajero, la puesta de sol, la flor, la muerte. Lo efímero es la vida y el conocimiento. Efímera y misteriosa es la sabiduría. La corporeidad femenina y la corporeidad de la tierra con todas las formas de vida son mediaciones para la comprensión e interpretación del mundo que es efímero, pero que es creado por Dios, y para la comprensión del ser humano y para la experiencia de Dios. En una mística que integra lo femenino con la tierra y el cosmos, también se produce un progreso del conocimiento, y este conocimiento es inseparable del amor.
Conocer el propio cuerpo y el de los demás, conocer a la tierra, el gran cuerpo donde están todos los seres vivos, significará no dominarlo, no reducirlo, no instrumentalizarlo, sino situarse modesta y maravilladamente en la escuela del amor que mira, que ve con respeto, que busca la integración y que es parte insoslayable para el camino hacia el verdadero Dios. En este punto, lo femenino con su corporeidad abierta será una analogía paradigmática de esa experiencia con su vulnerabilidad perforada y permeable, receptiva a la revelación de todas las formas de vida y a la recepción de toda la vitalidad que proviene de la alteridad de la tierra y de la diafanidad del espíritu que la habita y la conforma, soplada desde el principio en las narices de Adán, el humano. La mística que integra la corporeidad y la tierra invita a cada persona a redescubrir quién es como especie humana. Nos invita a resituarnos en el tejido de la comunidad vital, buscando allí una forma de detener la muerte y la destrucción de la creación. La mujer lleva en su cuerpo esos procesos que vive la tierra en una esfera mayor e infinitamente multiplicada. La corporeidad femenina metaforiza el gran cuerpo sagrado de la tierra, sede de la vida donde habita el espíritu vivificador. La mística que allí sucede, por lo tanto, solo puede ser una mística de la experiencia de lo divino como vida en plenitud, mediada por la vulnerabilidad y la belleza de los procesos vitales de la tierra. Según Mary Judith Ress, la opresión de las mujeres y la destrucción del planeta son dos formas de la misma violencia. Esto tiene como consecuencia la amenaza mortal para todas las formas de vida. En medio del reconocimiento de la diversidad de formas de vida, la mujer y la tierra tienen entonces una afinidad fundamental. El cuerpo y la experiencia corporal son fuente de conocimiento y muy específicamente de este. Y este cuerpo es como el cuerpo real de la nequeva, de la hembra, poroso, perforado y abierto, por el que entra y sale la vida que habita en toda la creación. La inocencia y la belleza vital de lo corpóreo es el sello característico de esta mística hecha de arcilla y carne, atravesada por el soplo vital del espíritu. Las palabras de la poeta brasileña Adélia Prado son las que mejor pueden decir lo que los conceptos se sienten impotentes para enunciar. Yo podría decirlo en portugués porque quedaría mejor, ¿no? Pero hice una traducción mía de la poesía, una osadía, ¿no? Pero para efectos de comprensión, entonces lo leo en español. El bautismo para el cuerpo es inútil. El esfuerzo de la doctrina para ungirnos, no comer, no beber, mantener las caderas inmóviles, porque estos no son pecados del cuerpo. Al alma sí. A esta hay que bautizar, crismar, escribir para ella la imitación de Cristo. El cuerpo no tiene manchas, solo inocencia y belleza. De tal manera que Dios nos imita, quiere casarse con su iglesia y declara que los pechos de su amada son como los cachorros gemelos de la gacela. El bautismo para el cuerpo es inútil. El que tiene sus leyes las cumplirá. Los ojos verán a Dios. Entonces, la mujer, además de ser ese cuerpo abierto y perforado, vemos también que es un cuerpo distribuido y dado como alimento. Al igual que la madre tierra alimenta a sus hijos con los frutos de su vientre, la mujer alimenta con su propio cuerpo a los seres vivos que genera y da a luz en su cuerpo. Voy a la última parte, entonces. La corporeidad femenina conlleva otra fuerte carga simbólica que se suma a las ya mencionadas y que puede arrojar luz sobre la cuestión de la conversión ecológica en la actualidad y también sobre la experiencia de Dios. Se trata de su posible identificación con el sacramento de la Eucaristía. El cuerpo roto que se da como alimento a los demás, a todos los que tienen hambre y necesitan comer para vivir. Nos parece que la teología del sacramento de la Eucaristía puede interpretarse en una fructífera identificación
de la corporeidad femenina con la dinámica de este sacramento. En primer lugar están los textos del Nuevo Testamento, con las palabras de la institución. Tomad, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos. A continuación, las mismas expresiones utilizadas en la liturgia y en la práctica sacramental, como transubstanciación, presencia real, comunión, que significan que el cuerpo y la sangre del Señor, bajo las especies de pan y vino, se dan al pueblo como comida y bebida. En la liturgia posterior al Vaticano II, en los ritos católicos de consagración, se recuerda que esas especies encuentran su raíz en la tierra y en el trabajo humano, fruto de la tierra y del trabajo humano. Los dones de la Madre Tierra son la materia, que unida al trabajo humano se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo, Verbo encarnado, y alimentarán a los fieles para la vida en plenitud. Alimentar a los demás con el propio cuerpo es la forma por excelencia que Dios mismo ha elegido para ser presente de forma definitiva y sensible en medio de su pueblo, uniendo su vida a la de toda la creación, de toda la tierra, haciendo de ella una sola vida con la suya, un solo cuerpo con el suyo. Para la comunidad cristiana reunida, el pan partido y compartido, que se confiesa como el cuerpo de Cristo, remite al gran misterio de su encarnación, vida, muerte y resurrección. Recapitula el itinerario de la venida de la divinidad a la creación, tomándola por completo desde adentro y devolviendo todo lo creado a su seno amoroso, maternal y paternal. El sacramento señala su persona y su cuerpo dado en y como alimento. Y así toda su vida, su cuerpo y su sangre, toda su persona, se convierten en fuente de vida para los que comen y beben de él. Los ritos eucarísticos son realizados en la misa católica por sacerdotes debidamente ordenados para ello. Sin embargo, antropológicamente, es la mujer la que lleva en su corporeidad la inscripción y la posibilidad real de hacer visible la acción eucarística divina en medio del mundo y en la comunidad. Durante todo el proceso de gestación, nacimiento, protección, cuidado y alimentación de la nueva vida, se puede contemplar el sacramento de la Eucaristía, acto divino por excelencia. El cuerpo femenino fue penetrado por otro y recibió sus semillas. La generación de vida en su interior ha hecho que esté habitada de tal manera que ya no es una, sino múltiple. La alteridad está siempre alojada y viva en esa corporalidad que se ha abierto para recibirla. En el nacimiento el cuerpo se rompe y se divide, dando su fruto al mundo. Pero esta alteridad, esta nueva vida que salió del cuerpo de la madre, seguirá siendo su cuerpo, caminando y viviendo por los senderos de la tierra, para nutrirse con el cuerpo de la madre que lo amamanta en su seno, dándole a comer y a beber su cuerpo y su sangre en la leche que sale de sus pechos turgentes y dichosos. El cuerpo femenino es múltiple y extenso constitutivamente. Es vida que genera nuevas vidas. Es cuerpo partido, dividido, comido y bebido, haciendo realidad la vida plena de las personas que a su vez viven y hacen vivir el cuerpo de la tierra. La fuerza simbólica de este sacramento central en la fe cristiana es constitutivo de la corporeidad femenina y ha sido el centro de experiencias místicas para muchas mujeres. Es también una afinidad simbólica que nos lleva a un discurso teológico sobre Dios en cuanto vida en abundancia, dada y compartida. Podríamos ejemplificar lo que decimos aquí en varios relatos de mujeres místicas, hayan sido madres biológicas o no, que han experimentado deseos vitales y entregas de configuración eucarística. La carmelita Teresita de Jesús, la judía Etty Hillesum y también la francesa Simone Weil. Nunca ninguna de las tres fue madre biológica y tienen textos que son absolutamente eucarísticas, lo que se entiende en Teresita de Jesús, pero menos en Simone Weil y mucho menos en Etty Hillesum, que era judía, ¿no? Concluyo. El viaje que hemos querido hacer a través de la corporeidad femenina, de las mujeres y de la tierra, nos parece que puede ayudar a repensar el lugar de lo femenino en el contexto en que vivimos hoy. Fuente de tantas sospechas y prejuicios a lo largo de la historia,
El cuerpo femenino es una vía poderosamente iluminadora e inspiradora para la teología cristiana actual. Razón de más para reiterar esta afirmación en medio de la emergente crisis ecológica en la que vivimos. La teología ecofeminista presenta nuevos paradigmas más allá de las siempre presentes cuestiones de género. Recuerda interpretaciones presentes en la tradición espiritual y mística de la Iglesia, que celebra la imagen de Dios como Abba, Padre amoroso, pero también como Madre, que alimenta y nutre a sus hijos con la leche de su pecho. Esta configuración simbólica y teológica del cuerpo de la mujer no solo tendría un impacto a nivel personal, sino que conllevaría implicaciones comunitarias y políticas. El hecho de ser un cuerpo abierto, receptivo y fecundo, capaz de dar vida y de cuidarla, incluso de alimentarla eucarísticamente, repercute en todos los hechos y movimientos que la mujer realice y a menudo en su influencia pública efectiva. Aunque exponga en el espacio público su característica más privada, como la apertura de su bios, seguida de la capacidad de dar vida y de todos los aspectos de la maternidad, como los colectivos de mujeres que mencionamos sin detenernos mucho, están las madres de la Plaza de Mayo, las mujeres de Calama, del desierto de Atacama, las madres buscadoras de México y tantas, y en Brasil las madres del tráfico, tantas y tantas, ¿no? El cuerpo femenino puede tener un impacto de gran importancia ética y política. Puede revelar el paso necesario de lo privado a lo público, de la cámara nupcial, del amor vivido en la intimidad, a la presencia pública de la solidaridad y el compromiso. Un cuerpo entregado por muchos para la liberación de todos. Esta configuración corpórea es también la de la madre tierra, creación de Dios, cuerpo fértil y fructífero, abusado en sus fuerzas y recursos, atacado en sus potencialidades, atacado en su fuerza vital, no respeta su ciclo, su embarazo lento y progresivo. En cambio, si a menudo yace seco como los huesos de la pelvis, reseca que parece que ya no produce vida tal como está, aún así la Madre Tierra sigue alimentando a sus hijos con lo que queda de sus fuerzas vitales y su fertilidad potencial. Fue creada por Dios, que es la vida misma, y por lo tanto solo crea lo que multiplica la vida. Pero el cuerpo de la tierra, así como el de la mujer, no es inagotable y eterno como su creador. De nosotros depende que no se agoten sus recursos y que siga siendo la madre de pecho turgente que satisface a todos con sus frutos. Muchas mujeres también experimentan esa falta de respeto y la agresión a su cuerpo, pero aún siendo embarazadas bajo violencia, dando a luz como resultado de violaciones que a veces tienen lugar adentro de sus mismos hogares, dando a luz en las condiciones más adversas, pero haciendo que la vida triunfe sobre la muerte al escuchar el llanto del recién nacido, viviendo una extensa corporalidad que se multiplica en muchísimos hijos en el vientre, en el pecho, en los brazos, en la espalda, dando la última gota que les queda en el cuerpo para alimentar el bebé que llora de hambre, terminando por alimentarlo con leche y sangre, esterilizadas por la continua humillación y violencia a la que son sometidos, las mujeres siguen dando vida y teniendo una alianza con la vida. Este es el misterio de lo femenino que a lo largo del tiempo permite a la especie humana seguir viviendo. El ser humano está convocado hoy, me parece, a recrear la experiencia espiritual de unión afectiva y real con la tierra para recuperar sus raíces y vivir su propia identidad radical. También está convocado a reavivar la memoria espiritual y política de lo femenino para que esta dimensión del ánima y su identidad fecunda y maternal entren en la elaboración de políticas públicas que den lugar a una mayor equidad entre los sexos y una mayor capacidad de integración. De este proceso emergirá la experiencia de Dios como madre infinita y misericordiosa. También surgirá una ética diferente, centrada en el cuidado de todo lo que vive. En el nuevo paradigma emergente, la tierra y los hijos e hijas de la tierra tendrán una gran centralidad, cumpliendo quizás el gran sueño del siglo XXI. De este modo llegue la paz que todos anhelan, fruto de la reconciliación de los seres humanos con todos los seres y con sus raíces telúricas, con la fuente generadora de todo ser, la Madre Tierra, conviviendo en la casa común.
La división entre lo espiritual y lo corporal, entre la razón y la materia, entre lo que está arriba y lo que está abajo, nos ha convertido en seres divididos. Es urgente reintegrarnos para volver a encontrar nuestra identidad y para reencontrar el camino hacia el Dios que nos ha creado para vivir plenamente. Esta mística y esta ética iluminarán el camino de vuelta a la casa de la madre, del que ya se ven importantes señales, una de las cuales es el pensamiento ecofeminista. Su tarea es reconstruir el cuerpo terrestre, el cuerpo humano y la relación humana con todos los cuerpos vivos. Y su sueño es avanzar en el reconocimiento fundamental de Dios como fuente de vida, ardiente amante de la vida y vida en sí mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia inaugural tremendamente interesante, y yo lo pienso en el momento que estamos viviendo, también profética. Así que muchísimas gracias por esta bella conferencia. Ahora quiero, como primera reacción a su conferencia, dar la palabra a nuestro colega y amigo Pedro Pablo Achondo. Muchas gracias, Pedro Pablo, por estar hoy día con nosotros. Te doy la palabra por 10, 15 minutos, como quieres. Muchas gracias, María Clara. Bueno, muchas gracias, Benoit, muchas gracias, María Clara. Un gusto compartir contigo. Nos hemos encontrado en otras instancias. Quizás no te acuerdas para nada de mí, pero por allá por el 2002 estuvimos en Unicinos, en un congreso de Amnistía. Sí. Bueno. Si no me equivoco, más recientemente el 2018 en El Salvador, en la UCA. En El Salvador. En El Sí. Salvador. Bueno, me acuerdo gracias. de ti que fuiste el primero a preguntar cuando se abrió la plenaria. Sí. Siempre me tiran, pues me tiran ahí a la hoguera, como ahora, como en lo mismo ahora, ¿eh? Sí. Bueno, voy a decir algunos ecos que me resonaron. Primero con todo el respeto que requiere reaccionar, ¿no? Es decir, son palabras subjetivas y espontáneas, porque yo no había leído y no tenía tu texto, ¿no? Simplemente son ecos a lo que acabo de escuchar. Perdón, ¿verdad? Sí. Y segundo, el respeto desde el varón, que va a hablar sobre, claro, sobre feminismo, desde esta posicionalidad y este lugar, ¿no?, de poder, o qué sé yo. Lo primero, es bueno, me encantó, me gustó mucho, te lo agradezco. Agradezco las referencias, porque yo soy un admirador así de Adelia Prado, la amo, me encanta, y Etty Hillesum ha sido una mujer fundamental en mi vida espiritual, ¿no? Su diario realmente me transformó. Entonces he bebido, ¿no?, de esa fuente, y creo que Adelia Prado es una mística de nuestros tiempos, una mística de la vida doméstica, de la vida parroquiana, una mujer admirable, ¿no? Bueno, yo aquí tengo como 6 puntitos muy breves para que después podamos conversar. El primero tiene que ver con esta idea que me encantó, entre el parentesco entre el antropocentrismo y el monoteocentrismo, ¿no? Eso me hizo mucho eco, y pienso si no podemos también generar una ruptura, ¿no?, ya que estamos hablando de ruptura, fisura, irrupciones, una fisura, una ruptura en nuestro lenguaje religioso, ¿no? Tú hablaste de las palabras, y que claro, las palabras han sido sobre todo palabras de varones en un contexto patriarcal. Entonces, claro, una pregunta inmediata sería, ¿cuáles son esas otras palabras? Uno podría decir, son las palabras del ecofeminismo. Claro, pero ¿cuáles son, no? ¿Cuál es ese lenguaje? ¿Qué otro lenguaje encontramos para esta mística ecofeminista, o esta mística del siglo XXI? Eso por un lado. Después, pensaba también en esta primera ruptura que tú nombraste, ¿no?, del politeísmo, etcétera, una ruptura al monoteísmo, ¿no? Claramente eso provocó bueno, fue un proceso, pero provocó una fisura religioso, cultural, espiritual. Después hubo una segunda fisura provocada por Jesús de Nazaret, ¿no? Yo creo que, y tú lo dijiste muy bien, la encarnación como paradigma, como columna vertebral de lo cristiano, ¿no? Uno puede decir, es otra ruptura, empezamos a hablar desde el lenguaje de la carne, ¿no? A partir de Jesús, independiente de lo que pase después, ¿no? En que la carne nos fue robada nuevamente, pero
pero en Jesús y en la encarnación acontece una nueva fisura cultural, religiosa, bueno, y ontológica, ¿no? Si queremos, espacio-temporal. Y después, claro, nos saltamos mucho tiempo de varias fisuras, pero uno podría decir, yo encontré otra en tu texto, en tu palabra, en la teología feminista del siglo XX, ¿no? Como si la teología feminista del siglo XX viniera a cuestionar realmente algo que estuvo muy establecido durante largos años, que podríamos denominar como una visión patriarcal de la religión, que es también capitalista, que también es colonialista, ¿no? En esta tríada inseparable. Y ahí yo me pregunto si esta fisura que ha producido, esta buena fisura, ¿no? Yo la estoy destacando como un desarrollo, como decirlo, como un descubrimiento, no tendría también que fisurar la idea del orden natural, ¿no? Es decir, me cuesta entender que sigamos hablando de orden natural cuando, por lo menos desde otras ciencias, ¿no? Uno podría decir desde la discusión sobre el género, desde los feminismos en plural, está siendo cuestionada. Entonces, ¿en qué medida la teología feminista y las teologías también se atreven a cuestionar la idea de un orden natural? Esa es la segunda como reacción. La tercera, claro, yo tengo mi reparo con la idea de madre tierra, ya no sé si vale la pena entrar acá en esa discusión, pero creo que hay feminismos que también la ponen en cuestión. Lo mismo que la idea de casa común, ¿no? Es decir, claro, ¿cierto? Excesivamente doméstico, finalmente, ¿qué es lo común de la casa? Y la casa nos retrotrae nuevamente a las labores de cuidado que están muy relacionadas con los cuerpos femeninos. Entonces, ¿cómo problematizar más, ¿no? La madre tierra y también la idea de casa común? Ahí yo eché de menos como lo plural, ¿no? Tú igual lo dijiste, pero me habría gustado reforzarlo más. Es decir, son mujeres, ¿no? Son compañías, son varones. Es decir, yo entiendo que el lenguaje nos puede complicar, ¿no? Pero seguir hablando de la mujer como la mujer, entonces pienso que ahí la interseccionalidad, ¿no? Que viene de la ciencia humana, la antropología, etcétera, nos ayuda a problematizar. Tú lo dijiste, insisto, ¿no? Yo estoy simplemente haciendo eco de que no es la mujer, ¿no? Es la mujer migrante, afrodescendiente, pobre, ¿no? Es la mujer, y que es diferente que la mujer europea, blanca, intelectual, filósofa, ¿te das cuenta? Entonces, las experiencias, claro, del cuerpo no es el mismo, no es la misma experiencia y tampoco es la misma experiencia de Dios. Claro, eso. También hay una fisura ahí. Creo que la interseccionalidad viene a fisurar los esencialismos, ¿no? Es decir, y recurrimos a ello constantemente, ¿no? Después, este fue el tercero, un cuarto punto, tiene que ver con esto que me encantó de la perforación, ¿no? El nekevá, si no me equivoco, ¿no? Nekevá, la idea también del artista, de la pelvis, como lo perforado, ¿no? Hoy día se habla mucho de los poros, lo poroso, ¿no? Como las instituciones porosas, las espiritualidades porosas, las experiencias porosas nos permiten mayor libertad, ¿no? Nos permiten respirar, y probablemente la religión patriarcal ha sido muy poco porosa, ¿no? Es rígida, estructurada, es uniforme, es un poco una pequeña dictadura de lo igual, de lo mismo, el mismo lenguaje, la misma liturgia, el mismo rito, el mismo. En cambio, lo perforado es cambio, es transformación, el cuerpo, ¿no? Los cuerpos que somos son cambiantes. Por ahí había, no sé si un biólogo que decía, entre una niña o un niño y la misma persona en su vejez, lo único que podemos, así, la única forma que tenemos para decir que son la misma persona es la memoria, ¿no? Porque la metamorfosis de los cuerpos ha sido tan grande, tan abrumadora, que son dos personas distintas, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? Como lo cambiante, lo dinámico. Entonces, ¿cómo meter esto dentro de aspectos teológicos que están tan anclados, tan cimentados, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo empezar a pensar teológicamente desde lo mutable, lo permeable, etcétera? Esa es como una cuarta idea que me parece súper interesante y sugerente. Después, muy breve,
coincido contigo en que la vulnerabilidad es un gran tema, ¿no? Yo sé que se habla mucho hoy día, ¿no? Del cuidado, de la fragilidad, pero nos falta camino, y después dijiste una expresión que es hermosa, ¿no? Que es la belleza de la vulnerabilidad, la belleza de los cuerpos vulnerables. Y yo le agregaría incluso que no son solo cuerpos humanos, ¿no? La belleza de los cuerpos otros que humanos, es decir, los cuerpos vegetales, los cuerpos animales, los cuerpos, el cuerpo del clima, ¿no? Uno puede decir finalmente los cuerpos vivientes, son todos vulnerables, ¿no? No solo la humanidad, y en todo hay una belleza fascinante. Eso. Después, una sexta idea, claro, aquí más para ser abogado del diablo nomás y problematizar, eché de menos como la tensión respecto a la naturaleza, ¿no? Es decir, ya está la madre tierra, está el cuidado, está el cariño, pero también hay violencia, ¿no? Hay destrucción, hay entropía, si uno se quiere. Hay un autor que habla de la naturaleza dark, ¿no? Oscura, es decir, eso también está, ¿no? Somos devorados y nosotros devoramos también la naturaleza, incluso en nuestros procesos de alimentación. Otros autores hablan de la naturaleza queer, ¿no? Esta idea de lo queer que etimológicamente significa lo raro, es decir, lo extraño. Todo eso, uno podría decir el coronavirus, esa naturaleza que no es el perrito que queremos, que no es la floresta amazónica, ¿no? Es la incómoda, la incomodidad que nos produce, ¿no? El desierto que nos seca, etc. Entonces, ¿cómo meter más la idea de esta tensión, ¿no? Sí, ¿no? De esta naturaleza dark, oscura? Y lo último, también, sí, como pregunta, dos preguntas para terminar, es que ¿cómo realizar una interpretación eucarística de los cuerpos femeninos, que me parece también súper interesante, pero ligándola a un rito, esto que voy a decir habría que cuestionarlo, ¿no? Pero que podemos entender que es eminentemente patriarcal. Es decir, la Eucaristía, incluso post-Vaticano II, en un encuentro que uno ve las fotos y ve puros obispos, puros cardenales y puros varones, claro, no será como apresurada ligar, yo entiendo, y no entiendo lo que lo dijiste, ¿no? La entrega finalmente al modo de Jesús, ¿no? Este es mi cuerpo, bueno, compártanlo, y finalmente las mujeres son lo que vive, padece y entrega. Pero se me escapa del rito, se me escapa del rito eucarístico tan patriarcal, ¿no? Tan concentrado en un varón que tiene un poder sagrado para transformar el pan en cuerpo. ¿Te das cuenta? Y la otra pregunta es si bueno, esto es para abrir la palabra, que estoy tirando cosas para abrir la conversación, pero los feminismos critican, así la crítica feminista es contra el antropocentrismo, ¿no? Sin duda, el antropos, y contra el hombre, ¿no? Con mayúscula. Es decir, son dos vertientes, es decir, estamos criticando una cosa de la especie, ¿no? El antropos como soberano, como bien lo dijiste, del Génesis, etc. Pero también el hombre, es decir, una crítica al humanismo tradicional. Y ahí yo me pregunto si eso también, esa doble crítica, no enriquecería el ecofeminismo como lo planteaste, ¿no? No solo como una crítica antropocéntrica, sino también una crítica a cierto humanismo, uno podría decir, el humanismo de la modernidad, ¿no? De la ciencia moderna, del logos, ¿no? Al humanismo del logos, de la razón moderna. Y al mismo tiempo, si no habría que meterle más ecología, ¿no? Es decir, al ecofeminismo alimentarlo de botánica, de bosques, de océano, cómo hacerlo dialogar más con lo ecológico propiamente tal, ¿no? Para finalmente enriquecer el diálogo interdisciplinar. Esos puntitos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro Pablo. María Clara. Se supone que yo, bueno, no puedo contestar a todo eso. Sería otra conferencia, pero te agradezco muchísimo. Lo que quiere. El cuestionamiento es riquísimo, ¿no? Voy a guardar todas esas cosas que anoté y pensar en ellas después. Yo te diría que
mi impresión es que estamos empezando, ¿no? Con todo, a darnos cuenta que no somos los únicos seres vivos en el mundo. Estamos empezando a darnos cuenta. Entonces todo es muy nuevo, me parece. En fin, a mí me gusta la visión así reconciliada y espiritual de Boff, pero yo sé que hay otros muchos que piensan por otras vías, que está toda la deep ecology, por ejemplo, aquí en Brasil crece mucho, ¿no? Eso de, en fin, de lo no humano, ¿no? De la mística del no humano. Ya tenemos incluso un teólogo muy conocido de aquí que ha escrito una teología animal. Están empezando a salir cosas así y yo creo que esos son fisuras y porque en el momento en que pasas de la hegemonía de todo lo pensado racionalmente y cerrado, homogéneo, como la Suma Teológica, que no le encuentras una brecha, de está todo tan perfecto y tan bien formado, pero en la medida en que damos una acogida a la porosidad, empiezan a surgir nuevas cosas, nuevos interrogantes, ¿no? Que nos desafían a ir más lejos. Esa es la cosa un poco, ¿no? Y entonces yo creo que los primeros pasos, los pioneros tienen mucho mérito. Yo creo que Leonardo Boff, Yvonne Gebara, toda esa gente nos abrió ese mundo del cual no nos estábamos dando cuenta. Bueno, está la teología decolonial, que también crece y también ayuda en eso y tal. Pero eso trae nuevas cuestiones, ¿no? Y yo creo que, bueno, sería muy bueno que la teología no tuviera miedo de caminar por esos caminos desafiantes y a veces un poco agobiantes. Cuando piensas, cuando te metes adentro, puedes estar un poco agobiado, pero es necesario, yo creo, ¿no? Si queremos tomar en serio nuestra labor teológica. Yo veo los nuevos, algunos nuevos teólogos jóvenes muy con buena osadía, con buena posición y queriendo mucho caminar por esas vías, ¿no? Y eso me da mucha esperanza para el futuro, ¿no? Bueno, y la otra cosa que yo quería decir sobre lo que dijiste sobre la Eucaristía, el rito, que es muy masculino y cómo entonces, ¿no? Cómo he hablado de eso, de lo femenino en relación a la Eucaristía. No, para mí es muy claro, yo no sé si lo dejé tan claro en mi exposición, que la mujer tiene en su cuerpo el movimiento eucarístico pasando a todo momento, ¿no? Y entonces es impresionante que la celebración de la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, no esté ella de alguna manera participando ¿no? Con protagonismo, que no se le tome en cuenta en la organización de la celebración, de la liturgia y todo eso, ¿no? Yo creo que es una dimensión que muchas veces no se toma en cuenta, no se incorpora, ¿no? Se repite el rito porque hay un directorio del ritual que tiene que ser así, ¿no? Y que yo creo que sería bueno si la presencia de las mujeres, una mayor visibilidad de las mujeres, de lo femenino, digamos, adentro de la iglesia, lograra romper esa muralla, ya sería una cosa muy importante. Y yo creo que el camino no es tanto por lo vindicativo, porque eso no sé si resulta mucho, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces yo conozco algunos sacerdotes muy amigos y queridos. No, yo no celebro mientras las mujeres no sean ordenadas. Se va a morir sin celebrar más, porque eso va a tardar mucho. No es para ahora, ¿no? No es, y no sé si pasará algún día. Se cuestiona si la mujer debería entrar en el mismo parámetro del sacerdocio masculino, que debería inventar algo nuevo, todo eso se dice, ¿no? El hecho es que don Erwin Kreuzler, por ejemplo, que es obispo de Emperatriz, yo lo escuché decir en Aparecida, nadie me contó. Él dijo: hermanos, tenemos que decir algo, alguna palabra de aliento a las mujeres en ese documento, por favor, porque si se van las mujeres, yo no sé qué hago. En mi diócesis son las únicas que dan cuenta de todo, que están en todo, que llevan el trabajo. Bueno, hay una percepción creciente, ¿no? Y yo veo que el Papa Francisco se esperaba mucho que él hiciera eso y lo otro. Bueno,
él tiene una estrategia de abrir ventanillas un poco, ¿no? Nombra una como responsable del dicasterio, nombra otra, va construyendo una pequeña visibilidad y bueno, eso ya es algo, aunque no sea todo lo que se quería, ¿no? Yo creo que cabe a la teología, que es una instancia de la tradición también, traer todas esas novedades que levantase ahí tan ricas y osar caminar por ellas, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Gracias, María Clara. Pueden levantar la mano si quieren, nos queda poco tiempo. Vamos a intentar terminar a las 7, pero pueden levantar la mano si quieren preguntar una pregunta breve a María Clara Wingemer. Yo aprovecho para preguntar una pregunta que está en el chat de Ana María Formoso, que dice, primero agradecer a María Clara la buena provocación. Bueno, primero agradecer a María Clara, también la buena provocación y la pregunta que me surge, ¿por qué hablar de teología femenina y no teologías feministas en una sociedad plural? Eso es para la pregunta de Ana María Formoso. Y aprovecho también para compartir un comentario de Bárbara Müller que dice, muy interesante exposición, muchas gracias. Y entre tantas cosas, lo que más me llamó la atención fue esto, que el cristianismo confiesa que Dios se encarnó y nació de una mujer, pero que no ha incluido mucho en su pensamiento las consecuencias de este misterio. Es una pista importante para ponerle atención nuevamente a Jesús y quizás hay muchos aspectos de su estadía en la tierra que las iglesias no han tomado mucho en cuenta aún y que valdría la pena mirar. Entonces, a las dos, a Ana María y a Bárbara, muchas gracias por la cuestión. Ana María, tienes razón, incluso Pedro Pablo llamó la atención del plural, ¿no? Es otra cosa con la que estamos acostumbrándonos, por ejemplo. Aquí en Brasil es muy fuerte, no se dice pastoral de la juventud, es de las juventudes. El trabajo con las juventudes, dialogar con las juventudes, porque hay muchas, ¿no? Hay muchas juventudes, como hay muchas teologías feministas. Tener siempre en cuenta esa pluralidad, que hoy es una marca, ¿no? de nuestro tiempo. La diversidad, la pluralidad, y gracias por llamar la atención. Entonces, no es una sola. Bueno, la teología feminista, cuando se la estudia así más académicamente, se reconoce un primer momento, una primera ola, la segunda, la tercera, pero es más que eso, ¿no? Son varias teologías. Y el ecofeminismo mismo es un movimiento surgido adentro, pero que surge como reflexión social o antropológico, cultural, y la teología entonces ya es plural en su nacimiento mismo, ¿no? O sea, acostumbrarnos a vivir en esa diversidad, en esa pluralidad y pensar así también, ¿no? Yo creo que tu cuestión es muy pertinente. Y bueno, lo que dice Bárbara, sí, muchas gracias por lo que dices y es verdad eso, ¿no? Yo creo que nos acostumbramos a la enormidad del misterio. Nos acostumbramos. Entonces el Hijo de Dios se hizo hombre, nació en el vientre de una mujer. Eso es un escándalo. Eso es una cosa que debería asustarnos, pero paró de asustarnos. Ya no nos sorprendemos, ¿no? Tendríamos que reaprender a sorprendernos, ¿no? Hay una gran amiga, una persona que quiero mucho, yo creo que estaba ahí al principio, no sé si sigue, yo la conocí por a la Lite, por la Cristina Bustamante, ¿no? Ella tiene en su perfil de las redes sociales, sorprendida por la belleza. Siempre pone las fotos, siempre con ese título, sorprendida por la belleza, ¿no? Lo comparto porque me encanta eso. Yo creo que tenemos que reaprender a sorprendernos, ¿no? Con la belleza y con lo que no es tan bello, con lo que desafía, ¿no? Y yo creo que con el misterio también, ¿no? La cosa peor que puede pasar a la fe, a la teología, es acostumbrarse, es ya no sorprenderse más, es entrar en una rutina así gris y repetida y tediosa y aburrida, ¿no? Hay que reaprender a sorprenderse. Entonces, tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, que eso es una pista importante para ponerle atención nuevamente a Jesús. Y hay muchos aspectos de su estadía en Inglaterra que las iglesias no han tomado mucho en cuenta aún y que valdría la pena mirar. Yo cito solamente como información
un artículo bien antiguo ya, de un teólogo que es más bien tradicional, ya fallecido, el padre René Laurentin. En la revista Concilium, él publicó hace muchos años un artículo, Jesús y las mujeres, una revolución ignorada, donde él defiende cosas muy interesantes, ¿no? Yo nunca vi ese artículo muy trabajado, muy citado. Entonces hay cosas así, ¿no? Que por ahí hubo intuiciones ya importantes y que no le seguimos la pista. O entonces que nos acostumbramos, tenemos una rutina a cumplir, ¿no? Entonces dejarse sorprender es parte, yo creo, de la parábola del buen samaritano, ¿no? Que fue el único que dejó sorprenderse y compadecerse por ese hombre caído en la estrada, porque los otros tenían que llegar en horario al templo, tenían quehaceres, no podían ocuparse del hombre caído, y el idólatra, el pagano, lo hizo, ¿no? Yo creo que como iglesia tenemos mucho que reaprender, dejarnos sorprender. Gracias por haberlo recordado. Tenemos dos manos levantadas. Primero Sandra Robles y después Sergio Silva. Hola María Clara, Hola. gracias por tu argumentada y clara presentación. Te quería contar que en Chile estamos celebrando durante el mes de noviembre el mes de María. En otras partes se celebra en mayo, en Chile se celebra en noviembre. Y va en la línea de lo que acabas de decir, cómo dejar sorprendernos por lo nuevo cuando estamos en una situación eclesial dual que camina por dos vías paralelas, y por un lado vamos reforzando entre los teólogos y teólogas estos movimientos que tú nos señalas, pero por otro lado se confirman algunos pensamientos que no tienen nada que ver con esto. Y como decía Henry de Lubac, de las disputas magisteriales y teológicas, los frutos más amargos a veces los recibe la misma gente que está confundida, que no quiere que la saquen de sus creencias pasadas, que no quiere abrirse, que está ya por morirse y dice, no me planteen dudas ahora porque ya me voy a morir y quiero creer hasta el final. Yo te voy a leer cortita dos oraciones que rezamos siempre en el mes de María aquí en Chile, y que contradicen tremendamente lo que tú acabas de decir. La primera: nos esforzaremos en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. Es decir, hay una tendencia justamente a hacer que la mujer finalmente refuerce la idea de que su cuerpo está manchado, es zona de pecado, es un lugar impuro. Y hay otra oración que dice: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Es decir, que finalmente este paso por esta corporalidad, por esta tierra, por lo cotidiano, se transforma en un destierro, estamos exiliados y tenemos que tratar de hacerla cortita acá porque no hay más que sufrimiento. Entonces, estos temas ya la teología feminista los viene trabajando hace mucho rato. Yo también soy teóloga feminista formada en España, no aquí en Chile. Pero ¿cómo? No te pido una receta porque es imposible, pero ¿cómo lograr que esto baje a este tipo de situaciones y podamos cambiar un poquito nuestras oraciones, renovarlas? Esto viene en un libro con un tremendo apoyo del Papa Francisco, que insiste en el tema de la sexualidad, de la pureza, de los cuerpos manchados, etcétera,
Entonces, es mi comentario y un poquito, si tú quieres, darnos algunas pistas. Gracias. Bueno, Sandra, gracias por traer, increíble, ¿no? La segunda oración que leíste es la Salve Regina, sencillamente, me parece, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, hay oraciones tradicionales que... Ahora, es increíble que el contenido no se perciba, que hay que criticarlo un poco, porque después de ese destierro muéstranos a Jesús, pero no puede mostrar antes, mientras estamos en ese destierro. O sea, es un corte escatológico entre hasta la muerte una cosa, después de la muerte empieza la verdadera vida, que no tiene nada que ver con esa vida, que es un destierro. Lamentablemente eso permanece, ¿no? Se ve. Y como tú dices, yo creo que hay personas que están por morir y no quieren que se toquen su fe. Pero lo que me asusta es que hay jóvenes que entran en esa corriente de conservadora. Aquí en Brasil hemos vivido y estamos viviendo todavía después de las elecciones que son contestadas diariamente, ¿no? Una situación donde ves crecer grupos religiosos conectados a una corriente de pensamiento político bastante cercana al fascismo y a todas esas corrientes que tanto mal hicieron ya a la humanidad. Es impresionante que resurjan con esa fuerza. Y es preocupante, ¿no? Son más evangélicos los que están ahí presentes, pero muchos jóvenes, y también hay católicos, no es que estén ausentes, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible en pleno siglo XXI ver jóvenes defender esas posturas? Bueno, y es para que veamos que lo nuevo desinstala, molesta, da miedo, ¿no? Y bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Seguir haciendo teología con algún coraje, con alguna osadía, ¿no? Es lo que podemos hacer, ¿no? Gracias, María Clara. Muchas gracias. Yo quería simplemente decir dos cosas que me han resonado interiormente, que tienen que ver con, quizás, con el patriarcalismo, en el sentido de que yo creo que el pensamiento humano y el teológico han pretendido fijar, controlar, llegar a conceptos, algo del logos que se habló, ¿no? Fijar. Y yo creo que eso no es posible, porque hay que incorporar la historicidad, el pensamiento, la historia, la tierra se mueve, la tierra va cambiando, nosotros vamos cambiando, las ideas van cambiando. ¿Cómo incorporar más el tema de la historicidad, del proceso de pensamiento y al mismo tiempo esta desposesión, este despojarnos, no pretender nunca encerrar, porque todo nos desborda, todo, nosotros nadamos en un océano inmenso y cómo pretender encerrar ese océano en nuestros pobres conceptos. Creo que eso nos daría mucha libertad para proponer caminos, para explorar. Y en el caso del ecofeminismo también. Yo creo que ninguna corriente de pensamiento puede dar la última palabra en nada. Eso. Y muchas gracias. Muy estimulante. Muchas gracias también por... Es muy verdadero lo que dice. Yo creo que todavía no sacamos todas las consecuencias de una cosa que trajo el Vaticano II, de poner la historia en el centro, del giro copernicano. Todavía estamos en eso y no conseguimos dar cuenta de tomar en serio la historia, la historicidad, la memoria que viene con eso, ¿no? Claro, ¿no? Y por otro lado, abrirse a lo nuevo, ¿no? Yo creo que sobre todo una sensibilidad, en nuestro caso, ¿no? Que somos teólogos, pastoral, ver que cierto lenguaje no llega más a la gente y nosotros insistiendo con ello. O sea, es impresionante, ¿no? La resistencia que tenemos al cambio, a todo lo que sea nuevo, que tenemos que repetir eso, porque ya no llega, la gente ya no está dando, como se dice en Argentina,
Mi marido es argentino, por eso a veces hablo un poco de lunfa. Ni 5 de bolilla a lo que estamos diciendo, ¿no? Y se ve el drenaje de católicos, gente que sale, ni así, ni así. Bueno, entonces yo creo que es un ejercicio que tenemos que tomar muy en serio, ¿no? La integración de esa dimensión histórica, evolutiva, que las cosas cambian y que hay que abrirse a los procesos nuevos y exorcizar los miedos que también habitan en nosotros muchas veces, ¿no? Estamos adentro de la institución, somos asaltados también por miedos, por temores, ¿no? Tenemos que apoyarnos unos a otros para, ¿no? Entrar con más osadía en esas. Muchas gracias por haber traído esa observación que me parece muy, muy importante. Muchas gracias, María Clara, de nuevo por tu presencia hoy día con nosotros para esta charla inaugural, por tu generosidad y muchas gracias a todo el mundo por su participación, su escucha, también sus intervenciones. Muchas gracias a Pedro Pablo también por estas reacciones estimulantes que lanzaron perfectamente la conversación. Así que muchas gracias. Les recuerdo que mañana comenzamos entonces nuestro primer día de trabajo en panel. Comenzamos a las 9, de las 9 a las 12:30, con el mismo link que el link que ustedes usaron para conectarse. Así que, de nuevo, muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Chao. Buena continuación. ¿Eso queda grabado después, todo el coloquio? Sí, María Clara, queda grabado en el YouTube de la universidad. Bueno, entonces me gustaría después tener acceso para escuchar los demás. Lo podemos mandar con Rocío. Perfecto, gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao.